Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy la profesora Rosa. Estamos nuevamente para acompañarte en esta sesión de Aprendo en Casa con la Básica Alternativa. Hoy desarrollaremos la sesión número 66 de la novena unidad del tercer grado del ciclo intermedio. El título de nuestra sesión es Reflexionamos sobre los derechos de las niñas y los niños. Estamos trabajando las áreas integradas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano. Estamos en la semana 35. Recordemos la sesión anterior. En la sesión anterior aprendimos cuáles son los derechos fundamentales de las niñas y los niños y la importancia de cuidarlos como un tesoro. Seguramente que tienes a la mano tu organizador gráfico sobre los derechos de los niños, pues lo utilizaremos en esta sesión. Ahora es momento de reflexionar sobre estos derechos, cómo se están viviendo en nuestras comunidades y que afectan a las niñas y a los niños. A continuación, escuchemos el siguiente video sobre un niño llamado Pablo. Pon mucha atención porque son dos historias en una. Te contaré una historia que podría ser tu historia o la mía. Él es Pablo. Vivía en un ambiente hostil. Lo corregían con golpes, gritos y era testigo del maltrato entre sus padres. En la escuela era distraído, no rendía académicamente y era castigado por sus maestros. Y él era violento con sus compañeros. Estos actos de violencia hacia los niños y niñas pueden limitar su capacidad de desarrollo cognitivo, que crezcan con miedo, desconfianza, baja autoestima e incremente el riesgo de abuso de alcohol y otras sustancias tóxicas. Pablo ahora es un joven, es inseguro, tiene vicios, no puede conservar un trabajo estable, le cuesta ser responsable, ha perdido a su familia por ser violento. Nuestro país y el mundo está llenos de Pablos. La violencia deteriora el capital humano y social en el mundo, provocando pérdidas en la productividad y los ingresos futuros del país y frenando el desarrollo económico. Esta es la versión de la historia que todos queremos contar. Pablo es respetado como niño. Ve el amor entre sus padres y se siente amado. No lo golpean, lo orientan. Esto hace que en la escuela se sienta más seguro, sea apreciado por sus compañeros y tenga mejores calificaciones. Educar sin castigar y humillar es posible. Necesitamos a todos para promover la educación con ternura. De joven será profesional, con muchas aspiraciones y metas. Tendrá un buen trabajo, una hermosa familia y amigos que lo estiman. Como Pablo existen muchos niños víctimas de violencia. Hagamos realidad la mejor versión de la historia. Tú y yo podemos ser parte del cambio en el país y el mundo. Porque necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muy bien. Acabamos de observar y escuchar la historia de Pablo. Ahora respondemos a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las dos historias sobre Pablo que vimos y escuchamos en el video? La primera historia nos narra cómo Pablo sufre violencia, descuido, abandono, maltrato, y esta historia termina mal. La segunda historia es donde Pablo recibe cariño, protección, apoyo, es decir, vive protegido con respecto a sus derechos de niño y finalmente la historia termina bien. ¿Cómo afecta a Pablo el cariño y buen trato de sus padres en su vida de adulto? Según la historia, Pablo recibió cariño, comprensión y ayuda de pequeño, creció y se convirtió en un buen ciudadano, con un buen trabajo y formó una bonita familia. Ahora conversa con las personas que te acompañan en este momento sobre las siguientes preguntas. ¿Crees que hay casos como el de Pablo en el Perú o en tu comunidad? ¿Crees que la violencia contra los niños afecta su futuro como persona y ciudadano? ¿Por qué? Ya sabemos que los derechos de los niños fue una declaración de todos los estados, incluido nuestro país, pero en muchos lugares no se respetan y son todavía muchos niños a los que se les vulneran sus derechos. Si revisas tus organizadores gráficos que hiciste sobre los derechos de los niños, podrás comprobar
que quizás algunos de ellos no se cumplen aún cuando ya llevamos muchos años promoviendo estos derechos. Seguimos reflexionando en esta sesión sobre los derechos de las niñas y los niños. Recuerda que estamos trabajando la sesión 66 de las áreas de comunicación y desarrollo personal y ciudadano, cuyo título es Reflexionamos sobre los derechos de las niñas y los niños.